¿Es el hijo de una vecina? Sí, sí, es el hijo de una vecina. Te queda muy bonito el niño en brazos. No, bueno, yo nunca había cargado un niño, solo a mi sobrina. Toma, toma, que se me puede caer. Sí, venga para acá, ahora vamos a ir con mamá. ¿Eh? ¿Sabes? Yo siempre tuve la ilusión de ser papá. Llegué a decírselo a Jimena incluso. ¿Cómo, Jimenita? ¿Cómo fuiste capaz de abortar un hijo de Saúl? Sí, seguramente serías un gran padre. Y tú serías una gran madre. Si quieres tanto a tu sobrina, imagínate lo que sentirías con un hijo propio. Voy. ¿Sí? Ahora regreso. A ver. Aquí está tu chamaco. Ya vete, pícale antes de que te vea. Sí, de veras no sospecho nada. No, ya vete. Más sin los líos en los que me metes, chamaco. Si no estaríamos fritos, gracias. Sí, ya. Me dijiste que era el hijo de una vecina, pero escuché la voz de un hombre. Sí, no, era el papá que se asomó al pasillo a saludar. Bueno, ya es tarde, mejor me voy. Oye, no te vayas. Déjame compensar esta interrupción. ¿Te quedas conmigo esta noche? ¿Te quedas conmigo el resto de mi vida? Está bien, me quedo contigo, mi amor. Todo estuvo delicioso, Adolfo. Neta, sí. Muchas gracias, ¿eh? Lo que pediste, que era que la lechuga, arúgula, cacahuate, ¿o qué? Eso, la arúgula. ¿Ves? Sí me la aprendí. Y pues todo estuvo re bueno. Muchas gracias. ¿Y el postre? ¿Te gustó? El postre, lo mejor. ¿Qué tal? Yo creo que fue lo mejor. Sí, Primero mole, las fresas es lo que más me gusta. Buenísimo. Y traía como que la crema y la salsa que parecía salsa roja, pero pues era dulce. Y, no sé, todo estuvo pues raro, pero rico. Gracias. Qué bueno que lo digas así. ¿Cómo? Así. Mira, Mónica, tú eres una mujer muy luchona. Te sacrificas por tu papá, te enfrentas a la vida sin miedo. Pero cuando hablas así, eres una niña. Y eso es muy lindo. Gracias. Y a pesar de todos los problemas que puedas tener, todo lo que pueda pasar, tú sigues optimista, llena de vida, con una sonrisa y eso. Eso ojalá nunca lo pierdas, Mónica. No sé, tal vez se lo heredaste a tu mamá. No sé, tal vez. No, porque yo no tengo mamá, Adolfo. Por eso pues estoy muy orgullosa de mi jefe. Ya, pero ningún otro familiar. ¿No? Ah, ya. No, nomás mi jefe y yo contra el mundo. Pero digo, además de tu papá que esté bien, que está bien. No te preocupes. Digo, ¿qué otros sueños tienes? Pues de sueños no duermo. En realidad, pues tú no estás para saberlo ni yo para contarte, pero pues yo canto. Wow. No, nada mal, ¿eh? Y también toco la guitarra, pero pues me la robaron a poquitos días de llegar acá y pues eso quiero, estudiar música. Estudiar música, cantar. Y pues si en algún momento la vida me da pues la oportunidad y pues la lana, pues quiero hacer eso. Pero pues ahorita lo que no tengo, creo que es tiempo. Porque pues ya se me hizo un poquito tarde, me tengo que ir. Sí, pero bueno, antes te quiero agradecer por acompañarme a cenar. La pasé muy bien, en serio. Yo también. Gracias. Bueno, vamos, te llevo a la vecindad. No te preocupes, yo tomo el pecero, ¿cómo crees? No, eso no está en discusión. Un caballero lleva a su invitada donde la recogió. Vamos. Y sirve que ponemos la radio. La radio. Cantas una canción. Pero tú también cantas. No, yo quiero escuchar esa voz, nada Ahora. más la tuya. ¿Ya ves por qué no puedo dejarte sola después de hacer el amor? Ya te vestiste, ve nada más. Yo quería quedarme contigo. No quería que te vayas todavía. Dime si ahora sí crees en mí o sigues teniendo dudas. Después de haberme contado algo tan íntimo y tan doloroso, por supuesto que confío en ti. Pues parece que te costara o que fuera por compromiso. No, gracias por decirme la verdad. No debe haber sido nada fácil. No. Tú también me contaste cosas que no sabía de ti. Como el deseo tan bonito que tienes de ser papá.
Sí. No sé si es el instinto o no sé, será la etapa de la vida, ¿no? Que uno empieza a imaginarse chamaquitos. ¿Nunca te pasó? No, no, a mí no, porque, no sé, siempre me he enfocado muchísimo en el trabajo, ¿sabes? No tendrías que trabajar tanto. Tendrías que buscar un poco más de tiempo para el amor, para la familia, para el cariño. ¿Quién eres, niña? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste? ¿Dónde están tus padres? Tú no puedes estar aquí. ¿Por qué la abandonaste, Altagracia? Es mi hija. Sí, era hija de uno de ellos, pero también era tuya. Y ahora está muerta por tu abandono, porque nunca la quisiste. Tú la mataste. Ahora tú. ¿Y a dónde tan temprano y así vestida? ¿Qué más? Pues me voy a ir al mercado porque pues hace falta cosas para las tortas. Ah, oye, ¿y cómo te fue en tu cita con el doctorcito divino? Ay, el doctorcito. Ni fue cita, ¿eh? Ah. Nada más me invitó a comer pues para hablar de lo de mi jefe. Tú estabas ahí cuando nos invitó. Ni nada. No. Te invitó a ti solita, ¿eh? A mí nada. Pero pues ya tienes de dónde escoger. Al doctorcito o al Gabino. ¿Esta cita te levantaste? ¿Qué desayunaste, chistoflex o qué? No, hombre. ¿Cómo crees? Oye, ¿supiste algo de lo de mi jefe? ¿Y por qué nos corrió así tan misteriosamente? No, yo llegué, estaba solo y no me dijo nada. Saúl, esta es una lista de todos los contratos de la constructora Sandoval. En ningún lado aparece un contrato con la naviera de Miguel Preciado. Volví a investigar a la doña y no se le conoce nada antes de ser empresaria. Parece que no hubiera existido antes ni padres, ni amores, nada. Emiliano. Emiliano, hijo. ¡Ey, papá! ¿Otra vez te quedaste a dormir aquí? Es muy temprano, estás loco. Oye, es que ayer que estábamos platicando no quise seguir porque no quería decirte esto delante de tu madre. ¿Y qué quieres? Hace poco hablamos y te dije que tú necesitabas madurar, ¿te acuerdas? Entonces no entiendo cómo es que te fuiste a meter con la sobrina de mi socio más importante. A ver, yo no me metí con nadie. Ella fue y se metió a la regadera y me buscó y ya. Bueno, entonces, ¿dónde queda la lealtad? ¿Qué, no se supone que Diego es tu mejor amigo? Pues
La amistad no es tan importante. Claro que es importante, Emiliano. ¿Ah, sí? ¿Sí lo es? Sí. Entonces, ¿tú por qué dejaste ver a tus amigos? Esos, los del tatuaje. Rafael. Emiliano, habíamos quedado de que no íbamos a hablar más de esos tipos. Estamos hablando de ti. ¿No entiendes? Tú eres lo más importante para mí. ¿No entiendes que eres mi hijo único? Lo dices como si te pesara. No es eso. Digo, yo sí hubiera querido darte más hermanos y quería tener una familia grande como la que yo no tuve, pero Leticia no quiso. Mira, ¿ves esta sangre que corre por tus venas? ¿La ves? Sí. Esta es mi misma sangre, hijo. El día que yo no esté, el día que muera, lo único que va a quedar mío en este mundo eres tú. Tú eres mi legado. Ya, pa. A ver, y dime aquí ya, entre nos, ¿nunca tuviste un hijo ahí regado por ahí? Digo, con eso que andabas en tantos desmadres con tus amigos. Dime. Primer mensaje. Altagracia, espero que no estés con el imbécil de Saúl Aguirre. ¿Vas a dejar que ese tipo te haga olvidar todo lo que te hicieron esos violadores? ¿Qué pasó, muñeca? ¿Por qué tan solita, eh? Aguas, ahí viene un carro. Vamos. ¡Baja el vidrio y te lo reviento, perra! Tranquilo. Tranquilo, no dispare. Altagracia. Los papeles. No. Oh, caray. Altagracia. Llévense la camioneta. No me haga nada, por favor. No me toque. Mira, compa, que viene una vieja milloneta que le sobra el dinero. ¿Cómo ves? No se me acerquen. Tengo dinero y se los puedo dar. Pero si me tocan y si se meten conmigo, no saben lo que están haciendo. Súbela a la camioneta, compa. No me vayan a tocar. Déjala. Baja el arma. Tranquilos. Mónica. No sean mensos. Ella es la dueña de toda la colonia. Es una mujer muy poderosa. ¿Y tú quién eres, eh? ¿Qué eres, un guarura o qué? No, soy raza como tú. Te estoy cuidando la espalda, carnal. Ándale, llévate el coche, porque si se la llevan a ella, toda la policía de México va a estar detrás de ustedes. Pues que no saben quién es la dueña. Será más fuerte ante el dolor, la que no llora por amor, la que no busca, la que toma lo que quiere sin temor. Soy la venganza, soy la piel, soy el deseo, la mujer, soy la manzana, lo prohibido, lo que jamás podrás tener.
Lágrimas son diamantes que no tendrán. Quien me quiera le va a costar. Soy así y es muy tarde y no pienso cambiar.